Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan. Sembrando voces, cosechando ideas. Los indígenas tienen la palabra. Un programa dedicado a las lenguas de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les damos la bienvenida. Soy Francisco Barriga, lingüista e investigador del INA, y me encargaré de la conducción de este programa, de la serie Sembrando Voces, Cosechando Ideas, cuyo objetivo es apoyar el conocimiento y la difusión de las lenguas de México, nuestras lenguas originarias. Como siempre, los indígenas tienen la palabra. Bichabelesh, Nehachkimakim Woli Wantatawatelesh, Incabae, Fidencio Briceño Chel, Tene Mayaen, Tin Chakal Shoktik, Tulakal, Maswaltano, Chembale, Hachkanan, Ka Pachak Uyubal, Yetel, Utukultal, Shane, Tulakalukananil, Yanti Tulakalek, Maswaltano. Tene Quintanik Mayat An, Hupet An, Ku Yubal, Kushan, Yete Shan, Lali Tan, Yesal, Ichil, Upeten Lumil Yucatane, Letentunen, Achkima Kimoli Mortal, Tawetelesh, Tumenchembei, Yetel Uyubal, Utukultal, Yetel Ukabet Kunsal, Lek Mayat Ana, Kubeital Shan, Umukan Kunsal, Yetel Utochetal, Telupatal, Uka Sigil, Hesh Tukultan Kache. Nibolaltech, Kima Kimoli Mortal, Tawetelesh. Aquellos que sí se dieron cuenta de que nuestro invitado estaba hablando en maya son muy perspicaces. La maya es una lengua que se habla principalmente en la península de Yucatán, en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Más o menos han de ser unos 860,000 hablantes, de los cuales la gran mayoría son bilingües. La maya es parte de la familia lingüística mayense, que agrupará unas 30 lenguas aproximadamente, distribuidas en México, la Huasteca, está el Tenec, que está separada del tronco pues más amplio que se habla en México, ya dijimos que en la península de Yucatán, pero las lenguas mayenses también se hablan en Guatemala, en Belice, y tal vez queden algunos hablantes, tal vez, solo tal vez, algunos en Honduras. Hace pocos años se reportó que había todavía 10 hablantes de Chortl. Una característica formal de la maya es que, a diferencia del español, es una lengua ergativa. Esto es como para impresionar a los no iniciados. Esto significa que el sujeto de una oración intransitiva en el maya se equipara a un paciente, a diferencia de las lenguas acusativas como la que nosotros hablamos, como el español, en las cuales el sujeto se equipara con el agente. Hay quienes dicen que esto pues genera diferentes visiones del mundo. No sé qué nos vaya a decir al respecto Fidencio, su opinión, pero lo que sí es claro es que la sintaxis, por esta característica en las dos lenguas es muy, muy diferente. Bueno, debo decir que a Fidencio lo conocí hace mucho, hace casi 6 lustros. Ambos, hace rato él dijo, obtuvimos una plaza en la ENA, no lo dijo fuera del aire. Y bueno, Fidencio, además de desarrollar una intensa actividad docente, también fue director de investigación en el INALI y director general adjunto.
En 2016 obtuvo la medalla Yuri Norosov. Yuri Norosov fue un lingüista, un etnólogo ruso que jugó un papel muy importante en el desciframiento de la glífica maya. Esta medalla Yuri Norosov la obtuvo dentro del marco del Festival Internacional de la Cultura Maya, por supuesto que por sus méritos académicos. Y en 2018, el Congreso del Estado de Yucatán le otorgó la presea Pánfilo Novelo Martín por su labor en favor de la preservación de la lengua maya. Ambos reconocimientos sobradamente merecidos. Para empezar, Fidencio, te platico que allá por el año 2000 me invitaron a una mesa redonda en Guadalajara. La idea de la mesa es que querían hacer una prognosis sobre qué iba, pues, bueno, en mi mesa, sobre qué iba a suceder con las lenguas indígenas era el nuevo milenio, es mucho el milenio, digamos que durante el presente siglo. Y en aquella ocasión yo sostuve que dos lenguas del continente, porque yo me dedico a las lenguas americanas básicamente, tenían una alta probabilidad de llegar a este fin de siglo hablándose. Una de ellas era, por supuesto, que el maya en la península de Yucatán, solo en la península de Yucatán. Pero eso fue a principios del siglo, ¿no? O sea que 12 años después, solo 12 años después, haciendo equipo, por cierto, con nuestra maestra Dora Peiser y con nuestros conocidos Ernesto Díaz Judet y Héctor Muñoz Cruz, con el auspicio del INALI, nos pusimos a investigar las configuraciones sociolingüísticas. Queríamos hacer un instrumento que nos sirviera para evaluar realmente la situación de riesgo de las que atravesaban por las lenguas, y para probar el diseño elegimos siete comunidades. A mí me tocó coordinar los trabajos en Yucatán y específicamente en San Lorenzo, que como tú sabes es un lugar donde llegaron muchos refugiados guatemaltecos hablando lenguas mayenses, pero de las de allá, y que tienen características muy especiales, que algún día sería motivo de otro programa. No es el maya yucateco. Pero también en Valladolid, y Valladolid lo seleccionamos estratégicamente porque pensábamos que era un bastión era paradigmático de la conservación de la lengua mayense por varias razones: por el alto número de hablantes en términos porcentuales, porque está allá la Universidad de Oriente, que tiene entre otras carreras la de lingüística, lengua y literatura maya, también tiene una maestría en etnografía, en fin, parecía que todo iba a ir muy bien, pero a la hora de aplicar el instrumento, los datos no fueron tan halagüeños. Había señales, había un foco, si fuera la semaforización, estaría en amarillo, parpadeando, ¿no? Aguas. Yo recuerdo que incluso en aquellos años lo comentamos tú y yo, un poquito lo hemos de haber platicado. Pero sucede que un tercer momento para mí, fue el del año pasado, que tuve la oportunidad de ir a Izamal. Fui a un congreso, no fui a ver cuál era la situación de la maya, pero durante la semana que estuve por allá de metiche, siempre los antropólogos somos chismosos profesionales, me di cuenta de que la lengua estaba ocupando muchos contextos, se oía por todas partes, ¿no? Y eso me levantó el ánimo. Y me pregunté, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué juegan con mis emociones? O sea, primero voy y digo que esto va viento en popa, después investigamos y pues no está tan viento en popa, y de repente, si tú quieres impresionistamente, solo desde esa perspectiva, veo que va muy bien. Pero tú estás ahí, Fidencio, tú eres la persona adecuada para aclarar mis dudas. ¿Cómo ves? ¿Está pasando algo? Pues muy bien, Paco. Yo creo que pasan muchas cosas y buena parte de lo que tú dices también
ha sido parte de esas emociones con las que yo he vivido, emociones contrastadas muchas veces, ¿no? Porque además doblemente ser lingüista y ser además hablante de la lengua te pone en distintas perspectivas, ¿no? Pero bueno, el asunto es muy cierto. Creo que en los años 80 hay como un movimiento que pretende, por un lado, mantener la vitalidad de las lenguas, pero con esta añeja idea de que había que mantenerlo puro, ¿no? Entonces, esa primera búsqueda, digamos, pues no es privativa de la lengua maya, la pasaron también muchas otras lenguas, el latín mismo, ¿no? Pero bueno, no vamos a repetir esas historias, pero creo que uno de los caminos que funcionó fue el que a través de la literatura actual, digamos, en los años 80, ¿no? Se buscara privilegiar el uso de la lengua maya, es decir, pasar de la oralidad a la escritura. Y eso yo lo reconozco. Carlos Montemayor tuvo mucho que ver, él creó este proyecto y junto con Culturas Populares lanzaron una primera convocatoria, me parece que en el 82, para poder formar a escritores, ¿no? Yo intento hacerlo, pero el asunto fue que yo no logré pasar como escritor. Entonces me dediqué a estudiar antropología y de ahí me hice lingüista. Empecé a ver cómo esto que tú dices estaba mostrándose también estadísticamente, ¿no? En un estudio mostraba, ya siendo estudiante de lingüística, que disminuía el porcentaje de hablantes y también disminuía drásticamente el monolingüismo, ¿no? Entonces, buscamos como que un segundo momento para no de manera tan formal como lo estaba haciendo la Academia de la Lengua Maya, sino hacer que los propios hablantes fueran parte de este movimiento. Y creo que es ahí donde los jóvenes de aquel entonces, ya hablamos de los años 90, empezamos a buscar varias estrategias, entre ellas también, y tú lo decías en una de las pláticas que tuvimos para organizar este programa, que yo he alzado la voz y creo que en ese momento, siendo muy joven, no lo hice de la manera adecuada. El resultado fue que me corrieron de Yucatán y me fui a vivir a Guatemala y luego a la Ciudad de México, afortunadamente trabajando en la ENA, y ahí ya empiezo a verlo de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que llegando a los años 2000, un poco, hay este nuevo movimiento donde los jóvenes toman la batuta. Y entonces ya no es solo la literatura, ya no es solo la enseñanza por los maestros, sino también el movimiento a partir de las comunidades y en donde se ven muchos proyectos que priorizan o que ponen también al mismo nivel que el español a la lengua maya, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos es como ha venido surgiendo. Obviamente el centro ha sido Yucatán, pero eso ha impactado también Quintana Roo, no muy fuertemente Campeche, porque Campeche tiene otras condiciones, pero creo que esto hoy día podemos decir que el movimiento viene de los tres estados, pero también de la gente que era, bueno, nació en Yucatán y se fue a vivir a San Francisco, por ejemplo, donde hay solo en la bahía de San Francisco tenemos a más de 75,000 hablantes de maya, ¿no? Entonces de ahí viene otro movimiento y que está empoderando a los que están de este lado y nutriendo a los que están de aquel otro lado. Entonces eso permite que el rap, por ejemplo, esté también auspiciado por los mayas de San Francisco, o que la radio, el uso de la tecnología, ya no solamente, digamos que chateamos, whatsappeamos, facebookeamos en maya, ¿no? Y eso le da otros alcances Sí. muy, muy interesantes. Fíjate que yo viví años en San Francisco. Eso no lo sabías, pero yo, siendo muy joven,
Creo que mis padres querían completar de algo les pasaba en su cabeza y me mandaron a terminar mis estudios a San Francisco. Lo que te puedo decir es que la comunidad, no maya hablante, sino latina, era mínima en aquel entonces, como que estaban concentrados en otras ciudades, Los Ángeles, Chicago, pero San Francisco tenía muy poca presencia, ni soñar que tuviera 75,000 maya hablantes. Sí. Uno de los problemas que yo siempre ando invocando es el problema de la transmisión. De hecho en Valladolid era muy interesante constatar que los niños adquirían la maya en el hogar, y el español ya era segunda lengua, y no estoy hablando del 2012, ¿no? La maya era primera lengua y el español era segunda lengua, pero lo que llamaba la atención era que una vez que aprendían, el maya lo adquirían, yo digo que el español lo aprendían, que aprendían el español, se volvía para ellos lengua de primera elección. Entonces eso vamos a llamarlo que era un poco de falta de lealtad a la lengua, y en buena medida esto era un problema de actitudes y muchas veces propiciado en el hogar. Es muy sabido pues que los padres que la han pasado mal, han sido objeto de discriminación, etcétera, 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 piensan evitarle esas situaciones a todas luces injustas a los hijos y pienso yo erróneamente, que una de las maneras es desalentando que hablen la lengua indígena. Entonces, no sé si este renacimiento esté pasando por un cambio de actitudes o por otra situación que habría que también considerar, y piénsalo bien antes de contestarme. Digamos que están abriendo nuevos contextos discursivos, nuevos contextos para hablar la lengua, que antes los tradicionales eran, qué sé yo, el mercado, la asamblea comunitaria, el hogar, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿cuál es la situación de actitudes en el presente, desde tu punto de vista, y si están efectivamente abriendo nuevos contextos para la lengua, nuevos escenarios donde se pueda desarrollar la lengua? Claro, sí, sí hay un cambio de actitud, eso es muy, muy claro, ¿no? Por un lado, justamente el hecho de que se aperturaran, se abrieran universidades, ¿no? El caso de la Universidad de Oriente en Valladolid, el caso de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, permite entonces a los jóvenes estar a otro nivel usando su lengua. Si bien hubo un vacío, digamos que creado a partir de que los jóvenes salen de su comunidad, llegan a la ciudad, ya sea Felipe Carrillo Puerto, Valladolid, Chetumal, la que sea, ¿no? Y te enfrentas con que tu lengua ya no es la que vas a usar, porque comunicativamente no solamente tiene mayor uso, sino mayor prestigio usar el español, se cambian al español, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un vacío entre la secundaria y la prepa. Pero cuando llegan a la universidad y les dicen que si son hablantes de maya, en automático tienen beca. Y si son hablantes de maya, en automático tienen pase directo a otros apoyos, pero además pueden ser parte de proyectos no solo de lingüistas, sino también políticos incluso. Pues bueno, eso les ha permitido, y es lo que yo proponía años atrás, ¿no? No hablar de revitalización, porque para mí la lengua maya no estaba en un proceso de pérdida, porque veíamos que estaba usándose en la comunidad, pero en la ciudad había como que un choque, y ahí justo lo que dices, ¿no? El no tener bien arraigada la lengua, la identidad, pues provoca darle mayor importancia, peso al español, y se empieza a perder la lengua. Pero cuando llegan a la universidad y ven que su lengua se usa al mismo nivel que el español, el inglés o el francés, como en la WINCRO, en la Intercultural Maya de Quintana Roo, tienen que aprender al menos 4 lenguas, ¿no? La suya, el español, inglés y francés. Entonces, todas al mismo nivel, y tienen la posibilidad de defender su lengua y escribir su lengua. Su tesis
escribirla y defenderla en cualquiera de estas lenguas, ¿no? Muchos la han escrito en inglés porque quieren que su tesis sea leída fuera de la península, pero la defienden en maya, ¿no? Entonces, son esos procesos que le dan otro nivel a la lengua y un cambio de actitud bastante favorable que se empieza a replicar también en la gran ciudad de Mérida, por otros jóvenes que dicen, bueno, si Príncipe Maya, si Boy, si Princesa Maya, bueno, además esos nombres se han puesto los chavos que se vuelven los impulsores de la lengua maya, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no hacerlo, no? Entonces, hay un cambio de actitud, hay un cambio de paradigma total y hay nuevos modelos donde yo decía, no hablamos de revitalización. Lo que yo he estado impulsando desde hace 30 años es la refuncionalización de la lengua maya. Eso, esa es la palabra. Si antes la usábamos y los políticos yucatecos tenían que aprender a fuerzas maya, porque si no, nadie los pelaba, ¿por qué ahora no hacer de nuevo ese uso en los medios como se hacía antes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he propuesto y he impulsado y los jóvenes lo han agarrado y entonces hoy día vemos a la lengua maya en los letreros, en la radio, en la tele, en la prensa, en el rap, en todos lados, ¿no? Entonces, eso es algo que ha cambiado impresionantemente. Bueno, ya mencionaste el paisaje lingüístico, que son los letreros, el menú del restaurante, qué sé yo, ¿no? Los nombres de las calles, en fin. También mencionaste los medios, ¿no? De hecho, estamos en los medios ahorita, ¿no? Estamos haciendo un uso de los medios. Pero al principio del programa también mencionabas un poco algo de la lengua escrita, ¿no? Una gran cosa que a mí, hispanófono, siempre bueno, desde que se fundó me ha motivado mucho, es esto de la Jornada Maya, o sea, nuestro periódico, bueno, mi querido periódico de La Jornada, en la península aparece la jornada Maya, ¿no? Yo sé que tú eres parte del consejo editorial, pero quizás mucha gente de la que nos está escuchando no sabe que la jornada aparece en maya en Yucatán. Tal vez si les dices un poquito cómo empezó, tal vez si les informas cada cuándo aparece la jornada maya, qué porcentaje, qué tanto de maya tiene la jornada maya, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es para el respetable. Claro, no, gracias Paco. Sí, mira, esto no es nada nuevo, ¿no? Te decía que hubo prensa y hubo mucha literatura en maya. Y luego está este boom con los escritores que también tiene ya su historia y su buena representación, ¿no? De los premios Netzahualcóyotl, que ya llevan como, no sé, tal vez 17, 18 por allá, premios que se dan anualmente, al menos 5 lo han ganado mayas, ¿no? Entonces, eso le ha dado un nivel muy, muy importante. Pero decíamos, está bien la literatura, pero hay que ver otros medios, otros mecanismos de difusión, pero también de información, ¿no? En su momento, en el año 86, tuvimos un programa de televisión que estuvo hasta el 90, cuando yo soy casi expulsado de Yucatán, y estuvimos 535 programas en tele, que no es nada despreciable, y nadie en el mundo lo ha hecho, eso lo puedo decir. Y cuando los premios Guinness vinieron para reportar eso aquí, simplemente el gobierno del estado, por una burrada, y perdón que lo diga así, habían borrado todo. Bueno, luego estuvimos con Grupo Imer en la radio, también se mantiene el noticiero hasta hoy día, algo que empezamos en el 90. En el 86 también empecé el noticiero en lengua maya en la televisión. En el 90 yo me voy a la Ciudad de México, dejo a una de mis estudiantes. Esta, Julia María Chan Shikun, sigue siendo de la parte informativa en la televisión, está a punto de jubilarse. O sea, 30 años con los noticieros en maya, ¿no? Entonces faltaba la prensa. Viene la jornada y dicen, bueno, queremos hacer esto, nos gustaría que aparezcan notas sobre los mayas. Y yo, no, espérate, que aparezcan notas en maya. O sea, si quieres venir aquí, tienes que hacer uso de la lengua. Y bueno, una buena amistad con Fabricio Díez, que lo conocía de años en la Ciudad de México, me dijo, va, pero ustedes se hacen responsables. Yo pongo mi lana y
vamos a hacer el periódico y vamos a llegar donde ustedes quieran. Inició en Mérida, durante 6 meses lo hicimos solo para Mérida, distribuyéndolo gratuitamente. Efectivamente, Fabricio cumplió con su palabra, nos dijo, lo voy a regalar hasta donde alcance mi dinero. Lo hacíamos solo en Mérida hasta que empezamos a cubrir todo Yucatán, y desde el principio le dije, hay que apostar a que esto llegue a todos los hablantes. Es peninsular. Y bueno, ya estamos en toda la península, publicamos de lunes a viernes porque no nos da para más, somos muy pocos, ¿no? Pero en el Inter estuvimos ya capacitando, formando a jóvenes periodistas. En muchos de los casos ya habían estudiado comunicación, eran hablantes, pero no habían hecho el ejercicio de escribir o el periodismo en maya. Ahora ya están formados y son los que se están haciendo cargo, y Jorge Miguel Cocón Pech, poeta maya de Campeche, Feliciano Sánchez Chan, poeta maya de Yucatán, y tu servidor, solamente detrás, ahora revisando, tomando algunas decisiones, y quienes lo hacen son los jóvenes, ¿no? Eso es lo que buscamos, que ellos también tomen decisiones y nos digan, estas son las notas que le interesa al público leer, ¿no? A los jóvenes, pero también esto va para... Entonces, ese tipo de cosas hacemos, está en la parte escrita, pero también estamos ya en línea, o sea, todos los días el periódico está en línea. Y también ya estamos haciendo videos, hay cápsulas que se hacen de noticias en el momento, se reportan cosas y se suben a la página de la Jornada Maya, ¿no? Entonces, además lo bautizamos con un nombre en maya, Quintzil, o un nombre que yo le puse, que significa justamente el día, la jornada. La jornada, eso. Entonces, ahí está, ¿no? Eso es lo que yo creo que se puede hacer, y no es por presumir, pero si algo se puede hacer, tú lo sabes, es en la península, porque es una lengua que tiene muchos alcances, ¿no? Y que ha sido durante siglos, ¿no? Una lengua que no se ha dejado de usar, a diferencia de muchas otras lenguas, sí, desgraciadamente, en México. Pues fíjate que, bueno, tú sabes que por X, Y o Z razón, yo voy más hacia Quintana Roo que hacia Yucatán, y allá siempre encuentro el periódico, lo traigo, se los enseño a los muchachos en la ENA, y qué bueno que lo estás diciendo ahorita, porque siempre verlo, es la jornada, pues, tiene el formato, la tipografía, en fin, sí, sí, pero es completamente en maya, ¿no? Y entonces eso causa muy buena impresión en ellos, ¿no? Ahora, el hecho de que esté apareciendo cotidianamente, bueno, de lunes a viernes, eso tiene que ir multiplicando los lectores. Yo alguna ocasión, poco he platicado con la gente sobre la cuestión de la literatura en lenguas indígenas, pero siempre he encontrado que tiene un par de problemas. Uno es los lectores, ¿sí? O sea, de repente salen los libros en la lengua indígena, seguramente no es el caso de la maya, pero en muchas lenguas sale el libro y se vuelve el libro curiosidad de antropólogos, de lingüistas y de uno que otro intelectual orgánico de las comunidades, pero no tiene verdaderos lectores. Y la otra cosa que yo siento que falta es ese aparato crítico que necesita la literatura. O sea, críticos profesionales que saben lo que están diciendo, ¿no? Entonces yo creo que un poco el hecho de que haya tanta cotidianidad de la lengua escrita, pues propicia el desarrollo de la literatura. De la crítica, no sé. Pero bueno, y antes de que me respondas, ¿cómo ves esto de que nos hace falta un aparato crítico? También sé que algunos, bueno, no muchos, alguna escritora maya, Solquej, que damos que es, bueno, se llama Marisol, ¿no? Ha abordado otros temas, ¿no? Escribe policial, thrillers políticos, algo por el estilo, ¿no? Y que eso también le da un nuevo giro al asunto. ¿Cómo ves todo esto que estoy diciendo? Pues sí, ¿cómo decirlo? Hay mucha producción
y afortunadamente también se ha creado lectores. Pues prueba de ello la jornada es que vino y aprovechó todo esto, ¿no? Y bueno, se produce desde poesía, no dejan de haber cuentos, ¿no? De la tradición oral que se pasa a la escritura, pero también ejemplos muy lúcidos de los nuevos escritores que ya no solamente son creadores como los nombra el programa de cultura, ¿no? Sí. Sino son recreadores, como ellos dicen, ¿no? Entonces, recrean, reproducen y no solamente están traduciendo, que es lo que muchas veces hacían los antecesores, ¿no? Sino que ya abordan nuevos temas, ¿no? La novela policial, en el caso de Solken, aprovechando que ella también es abogada, ¿no? Entonces recrea cosas de la vida cotidiana, pone la parte cultural, porque es importante mantener la cultura, la parte de la lengua, y la convierte en novela, ¿no? Sí. Y eso es algo nuevo que ella empieza a hacer desde su perspectiva como mujer, lo cual también es muy saludable, porque casi siempre eran los hombres los que aparecían, y eran pocas escritoras, salvo Briseida Cuevas Cobb, que es como la mejor poeta que tenemos, ¿no? Todos los demás eran hombres, y la aparición de Briseida, de Sol, Patricia Martínez Huchim, que ella era más, como decía, colectora de cuentos, ha abierto camino a muchas mujeres, ¿no? Y ahorita hay muchas chavas egresadas de las universidades o de las pedagógicas que están escribiendo, ¿no? Y entonces sí hay un cambio de panorama. Aquí vemos que la lengua está usándose para todo lo que puede dar, ¿no? Sí. Y bueno, eso favorece de algún modo la creación de nuevos Claro que sí. lectores, y hace falta más libros, ¿no? Sí. Siempre que sale un libro se agota muy rápido. Bueno, eso es muy padre, ¿no? Yo sugeriría, creo que me estoy dirigiendo a la persona indicada, que cada que salga un libro, cada que aparezca pues básicamente libros, en las mismas páginas de la Jornada Maya podían dedicar reseñas críticas, ¿no? Que no por fuerza, ojo, no por fuerza tiene que ser alabanzas, ¿no? También críticas constructivas en ese sentido, ¿no? Y así como los libros, también la música, ¿no? Porque ya lo mencionaste, lo has estado mencionando repetidamente, esto de la música también está recontextualizando a la lengua maya, por lo menos en algunos géneros, y creo que de eso podríamos platicar un poco después de este intermedio obligado. En el intermedio acostumbramos poner algo de música. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos a Pat Boy y Yasmín Novelo, interpretando, a ver si lo pronuncio bien, Shimbal Kaj? Me parece muy bien. Que eso se puede traducir como paseando por el pueblo, ¿no es así? Exactamente. Pero antes de 30 segundos, ¿quiénes son ellos? A reserva de que los escuchen, porque a mí me impresionaron muy favorablemente. Bueno, Pat Boy es un joven surgido de los talleres de lengua y cultura maya que hemos tenido en Quintana Roo, y descubrió de repente que era bueno para el rap cuando nadie lo había intentado, y se lanzó. Hoy es uno de los raperos más conocidos, es también representante de su propia empresa, ADN Producciones, entonces está apoyando mucho al rap. Yasmín Novelo es una novel lingüista, Es colega. es colega nuestra, nacida en Peto. Entonces, una de las cosas que yo le sugerí es que ella trabajara con la historia de la Radio Shepet, es de las radios comunitarias con más antigüedad en la península, y de ahí, además, usar la lengua. Ella no hablaba la lengua, había dejado de usarla estando en la Facultad de Antropología en la UADY, se dedica a hacer este estudio como parte de su tesis, redescubre su identidad y es la primera locutora en lengua maya en una radio en la ciudad de Mérida. Y bueno,
de ahí se escucha a sí misma, yo creo, escucha su voz y se lanza ahora como cantante con un proyecto también de revitalización lingüística y está la lingüística, el uso de la lengua y este camino de la música. Entonces creo que son dos muy buenos representantes de lo que hoy se hace en defensa y promoción de la lengua y que unieron sus voces para este tema que me parece muy, muy bueno. Pues escuchémoslo. Bello, Shipal Bad Boy, Yetel Jasmine, Novelo, Kimak Olal, Bobochi, Mayatan, con Sky, Haha, Bello, Ashimbaron, Wayo Kulgaba, Hok in Hawil, Yanton Meja, Yahandon Muk, Yanu Bahda. Uniste la king, tus kutu wikin, wai tu kahil majawini, ko tu halkab na ko shawi, tu la kale bayano, yetel kimak olal kani bini shimba, tu la kaluka kil mase walka, wai tu petenil Yucatán, tus kutana le mayatan, techpale wanik, uye basha konis kanik le maya, quinta siketeli buxikal, konis kanik palales, konis kanik palales, tu la kales kubines, tu nahil shock, tu nahil shock. Shock. Ashimbaron, Guayo Colgaba, Hok en Hawil, Yanton Meja, Yahandon Muk, Yanu Bahtal Techie, El Den, Ishmak Urhag, Utlib Haron, Yamot Bello, dice capte canal, utsa udik le pasha, ecuta levo bochi, mayak ay, tus cabin, we tu la cal, quita sick, le baskin le dik, te la buchik, ta shikim, te chmas igual winik, kushana quats. Shipal Bad Boy, Bello, Bobochi. Híjole, no cabe duda que la música convoca. Pienso que los rituales también lo hacen, Fidencio. Convoca incluso a vivos y muertos, invocan dioses, exorcizan demonios, propician buenas cosechas, limpian y sanan, marcan todas y cada una de las etapas de las vidas de los individuos. Y además constituyen un reservorio lingüístico, porque frecuentemente su eficacia depende de la exactitud con que se pronuncian las fórmulas lingüísticas. La sociedad maya es rica en rituales. Podríamos hacer una larga lista, pero tal vez los más conocidos son el Hetzmek, el Cha-Cha, que esos los me constan, los he, digamos, vivido, presenciado. También está el ritual del Balché. Estos rituales de adivinación con las piedras, creo que son muy mayas, también me ha tocado que me digan cómo va mi vida. Bueno, estos son algunos de estos rituales. Entonces, hacia donde estoy queriendo ir es hacia esta situación de que el ritual vehicula la lengua y quizás una visión bastante cuadrada y ortodoxa del asunto sería que la vehicula en términos conservadores.
pero en la medida en que el ritual esté adquiriendo nuevos contextos y nuevos oficiantes, pues seguramente dejará de ser tan conservadora. Entonces yo diría, ¿cómo es que está evolucionando el ritual? ¿Se está refuncionalizando, por usar la palabra que tú hiciste? ¿O qué es lo que, cómo ves, qué es lo que está pasando, Fidencio? Bien, sí, el tema de los rituales pues es también muy, muy importante, no solamente porque es una parte del mantenimiento lingüístico y cultural. La cuestión de los rituales en maya tiene mucha importancia, ¿no? Por un lado, porque son justamente el espacio donde lengua y cultura se permiten ver juntos, ¿no? Pero también por otro lado es, como lo decías, esta permanencia o esta permanente búsqueda de exorcizar demonios, de buscar la plenitud, pero también de buscar esto que para nosotros es muy importante, que es justamente la búsqueda del equilibrio, ¿no? Entonces, eso más esto que en Quintana Roo llaman la búsqueda del respeto o el mantenimiento del respeto, ¿no? Porque cada vez que nosotros hacemos un ritual, justamente lo que mostramos también como espacio pedagógico, digamos, es mostrarle a los jóvenes cómo se debe mantener el respeto a la tierra, al bosque, al cielo, al viento, a todos los seres protectores, ¿no? Por lo tanto, se les pide permiso, se les pide perdón, se les pide su apoyo, y ahí la importante presencia del jmen o del especialista ritual como centro de todo esto va a ser muy, muy importante, ¿no? Y algo que decías, la exactitud con la que tiene que ser hecha, ¿no? Entonces eso permite mantener un estilo narrativo, un estilo discursivo propio de estos contextos, en donde se aprenden de memoria las letanías y se repiten y siempre son las mismas en el mismo orden, ¿no? Oriente, norte, poniente, sur, para abrir el espacio ritual, y oriente, sur, poniente, norte para cerrar el espacio ritual. Entonces, siempre hay esta estructura discursiva, lógica, etcétera, ¿no? Pero a veces, ya cuando uno lo ve desde otra óptica y escuchas que dicen, vengo a ofrecerte 13 panes, 13 dones, 13, y tú cuentas y dices, a ver, ¿y dónde quedaron las matemáticas mayas, no? Aquí solamente hay 10, ¿no? Y al final, bueno, después de 30 años de trabajar con los menor, es parte de lo que yo trabajo también, el habla ritual, ya ahora les puedo preguntar, a ver, don Betito, ¿por qué dijo que hay 13 si solo hay 10? Aunque haya 2, 3 o 4, tú tienes que decir que son 13 y vienes a decir que entregas 13. No importa que no esté completo. Los señores, los dioses están viendo cuántos son, pero tú no debes de cambiar el discurso, ¿no? Porque se rompe la estructura, se rompe esta relación con los 13 cielos, las 9 capas del inframundo, en fin, toda esa estructura se puede romper. Y que lo que lo mantiene justo es el lenguaje, ¿no? Entonces, eso va a ser muy, muy importante, ¿no? Y desgraciadamente, rituales como el chacha, incluso que es el ritual por excelencia, es el ritual más complejo, se está perdiendo precisamente porque ya no se están haciendo milpas, porque para empezar, la gente ha migrado a Cancún, a Tulum, a Playa del Carmen, a Mérida o a San Francisco, ¿no? Entonces, ahí están abandonadas, si bien nos va, las tierras, pero en la mayoría de los casos están vendiendo estas tierras, ¿no? Y la están mal vendiendo. Y la están comprando gente que ya no está respetando la manera en que se protegían los bosques, se protegían las semillas, las plantas, etcétera, el agua, ¿no? Entonces, en la búsqueda de algunos centavos para medio vivir,
se está perdiendo no solamente la tierra, sino también esos espacios en donde se mantenían los rituales. Por otro lado, muchos de los ritualistas están muriendo y los jóvenes no se están interesando tanto en hacer esto porque saben que un jmen de a de veras no cobra. El jmen no hace milpa porque no tiene tiempo de hacerlo. Los otros milperos son los que le dan maíz, les dan, los cazadores le traen carne. El jmen, el especialista ritual, es el encargado de mantener la estabilidad en el pueblo y a cambio el pueblo debe apoyarlo para vivir. No cobra. Hoy día muchos dicen, pero ¿por qué si es un servicio debería de cobrar? Y los llamados neochamanes o neomenes, y ahí está el cambio, decías, sí hay un cambio que se está dando, sobre todo provocado por la migración y el turismo, ¿no? Hoy día, si quieres, hasta te hacen tu boda maya, lo cual no existe en las comunidades mayas. Eso es una total mentira, ¿no? Y sin embargo, en Tulum, Playa del Carmen, Cancún, te venden el paquete para tu boda maya. Obviamente te cuesta $500,000, ¿no? Y ahí te hacen todo lo que tú quieras. Pero esos no son menes. Es gente que ha copiado un modelo y que lo replica, pero fuera del contexto. Digamos, toda la parafernalia está hecha para hacerse dentro del bosque. Hubo rituales del agua que se hacían en los cenotes, pero no para bodas, ¿no? De hecho, el okja, como le llaman, lo que podría ser traducido como el bautizo, formaba parte del ritual del Hetzmek que tú has visto. Este ritual del Hetzmek, bueno, el ritual del Chachak es el ritual de la petición de lluvia, ¿no? Es el ritual más grande. Y muy elaborado, muy complejo, y muy cargado de simbolismo. Totalmente, y bueno, de una durabilidad que yo he documentado algunos que duran 2 semanas, ¿no? Otros 3 días, ¿no? Y porque se une todo el pueblo para pedir por todas las milpas, por todo el pueblo, etc. El Hetzmek es un ritual que se hace dentro del hogar, ¿no? A diferencia del Chacha, que es un ritual agrícola, el Hetzmek es un ritual familiar, en donde de algún modo se presenta a la nueva criatura, los niños a la edad de 4 meses y las niñas a la edad de 3. El 4 es un nombre, es un número masculino y el 3 es femenino, ¿no? Y son las 4 esquinas de la milpa y exacto, las 3 piedras del fogón, ¿no es así, Fidencio? Exactamente, ahí está todo este simbolismo, ¿no? Entonces, estos rituales se están dejando de hacer o están cambiando, ¿no? Yo he sido padrino de muchos Hetzmek porque quiero que se mantengan, ¿no? Entonces, todos los pueblos donde yo trabajo tengo hijados, ahijadas, y bueno, en el ritual del Hetzmek, en cada vuelta que se da alrededor de la mesa, se le entrega, no sé, un objeto. Antes entregábamos una pluma para que aprendas a escribir, tu cuaderno para que aprendas a leer, tu libro, tu hacha, tu machete, tu resortera, en fin, dependiendo del sexo también del infante. Hoy día se hace eso, pero también mis compadres me dicen, compadre, dale tu celular para que aprenda a hablar, la laptop también para que aprenda a escribir, o la tablet, ¿no? O las llaves de tu auto para que también tenga auto. Entonces, incluso, hay una refuncionalización. Incluso, Fidencio, se hace ya en las ciudades, ¿no? En Mérida se hace el Hetzmek. Sí, es un ritual que se hacía en todos lados y todos, incluyendo mayas y no mayas, lo hacían porque es un ritual de presentación y con la idea de que ahí el padrino le explica al infante cuál va a ser su rol en la vida, ¿no? Y desde ese momento el padrino va a ser como uno de los es un segundo padre, ¿no? Y hay contextos, bueno, hay comunidades como el caso de Xoquén, donde yo trabajo, o Chulá, Laguna Caná, en Quintana Roo. En el caso de Xoquén, si eres padrino del Hetzmek, cuando es niña, híjole,
eres padrino del Letzmec, luego eres padrino del bautizo, después tienes que ser el padrino de sus 15 años y tienes que ser el padrino de su boda y cierras el ciclo siendo padrino de su primer hijo. Bueno, pues está bien. Eso hay que ahorrar porque luego son fiestas, son celebraciones caras, ¿no? Oye, volviendo, no, más bien, no saliéndonos de la cosa del rito, ¿sí? Yo eventualmente he pensado que el rito, y tú me estás confirmando, tiene una gramática, en el sentido de que tiene casi una sintaxis, hay que hacer ordenadamente tal o cual ceremonia, tal o cual acción, ¿sí? Pero a veces a veces no, es casi discursivo, ¿no? Nos hablas de chachacs, de semanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si eso es como lo estoy pensando, eventualmente podríamos pensar que esa oración, fíjate, hasta hay el juego de la palabra, ¿no? Porque no es la oración del men, ¿no? Del men, es la oración de la sintaxis del ritual. Esa oración también está sujeta a que se gramaticalice, que es un término muy, muy lingüístico, ¿no? Es decir, se va erosionando, se va refuncionalizando algunas de sus componentes y algunos van desapareciendo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no sé si los rituales, bueno, no la comercialización del ritual, pero en sí el ritual se llegue también, digamos, a gramaticalizar, perdón por usar el término, pero esto implicaría que también eventualmente la parte lingüística también sufre cambios, ¿no? Fíjate que en la segunda mitad del siglo pasado, hasta la segunda mitad del siglo pasado, fue que decidieron cambiar el ritual de la misa católica. Antes se daba en latín, ¿sí? Y de repente algún papa tuvo la idea de que mejor se diera en las lenguas locales, ¿no? Ese fue un cambio muy, muy fuerte, ¿no? Pero si te fijas en los que rezan, etcétera, se van de corridito y también, digo, no en el maya yucateco, pero me ha tocado ver en los altos, de repente al rezador celta, etcétera, etcétera, y tiene que decir la misma oración 13 veces y en fin. Entonces, eso va generando cambios lingüísticos, ¿no? Pienso yo, no sé tú cómo lo veas. Y dentro de esos cambios, aquí una parte interesante es, si es así, esos cambios van mostrando interferencias, se mete el español en el ritual, etcétera. A ver, ¿cómo la ves para seguir platicando sobre esa parte de la lengua? Bien, mira, así como en la propia lengua hay sus variaciones, ¿no? También en el estilo discursivo, en el ritual, he podido documentar que hay como que una escuela de jmenes que tiene una región de uso, que sería como el sur de Yucatán, otra que sería el oriente de Yucatán, otra el centro de Yucatán, que sería como las tres grandes áreas, que no solamente tienen un estilo discursivo, sino también ciertas estrategias para mantener el ritmo. A veces tienen una palabra que es la que va al final de cada oración. Por ejemplo, shan, quintal, dos botic shan, titech, no, shan, shan, y hoy es el shan, 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 como parte de la letanía, ¿no? Y otros usan otra palabra, pero más recientemente vemos o escuchamos, ¿no?, que empiezan a aparecer términos como Dios Yumbil, que es Padre nuestro, ¿no? Que ese ya es una amalgama entre lo religioso o la religión maya, como le llaman, y la religión católica, que empieza a permitir cambios, ¿no? Y de ahí los más recientes empiezan a incluir términos con utensilios, por ejemplo,
que antes no aparecían porque se entregaban las cosas en orden de 13, ahora ya se anima a decir, y vengo y te traigo una cubeta de bebida, y no te dan 13 jícaras, no, te traigo una cubeta, ¿no? O te traigo un litro de alcohol, te traigo un litro de anís, ¿no? Cuando antes lo ponían en 13 jicaritas. Entonces hay un men conocido, no voy a decir su nombre, pero todos lo conocen como Fast Track, y él te dice, bueno, normalmente el chachac dura 13 días, pero si quieres te lo hago en un solo día. Es más, si quieres te lo hago en la mañana. Y lo hacemos, y se va rapidito. Y él ya dice, no, vamos a ahorrarnos vamos a poner y le llegamos esto, le decimos, le damos las gracias y se acabó. Tú ya cumpliste, ¿no? Entonces, eso también está cambiando, no solamente toda la parafernalia, sino también el discurso. Incluyen nuevos elementos. Antes no se le ofrendaba más que el sacá, la bebida ritual o el balché. Ahora dicen, bueno, cuesta trabajo hacerlo porque hay que buscar la planta del balché, hay que quitarle la corteza, ponerla a hervir, dejarla, algunos dicen que 3 meses para que de ahí salga la bebida. Dicen, no, mejor le llevamos un cartón de cervezas y ya con eso lo solucionamos, ¿no? O una botella de mezcal o de tequila y ya está, ¿no? Entonces eso hace cambiar todos los elementos, pero también la parte que tú dices, la gramaticalización, ¿no? Hay contracciones, hay elementos que se van incluyendo, pero lo que sí no va a cambiar es lo que yo le llamo la gramática cultural, ¿no? Hay un orden prescrito, un orden establecido, y ese se tiene que mantener, porque de lo contrario se rompe con esta relación entre el mundo y los que habitamos en él, ¿no? Pero obviamente, como te decía, hay cambios que sí se permiten. En el centro de Yucatán lo estamos viendo, incluso aquí en Mérida hay gente que ya dice, bueno, como hay gente que habla en español y no entiende maya, lo vamos a hacer en español, ¿no? O lo hacemos bilingüe y ya los menes traen su diadema, con su micrófono, ya para que todo el mundo escuche. Cuando antes lo único que yo decía, porque hablaban, se dirigían a las deidades, ¿no? Ahora ya es para el público. Eso es también eso va cambiando, ¿no? Sí, sí, o sea, ahora se dirigen al público, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, y en este rejuego léxico de las cosas, no sé, aquellos que hayan ido a Yucatán, vamos a centrarnos en Yucatán, ¿no? Aquellos que hayan ido a Yucatán y que se hayan salido un poquito del circuito turístico y que hayan ido a visitar a Fidencio o cosas por el estilo, estarán de acuerdo que de repente es la cantidad de mayismos en la lengua española de Yucatán, que no en la Ciudad de México, es importante, ¿no? Entonces, siguen entrando nuevos mayismos o son los mismos de siempre, se abandonan algunos, se favorecen otros, hay modas. ¿Qué pasa con esa cuestión de los préstamos del maya al español? ¿Sí? Uh-huh. Y viceversa, ¿no? También de repente la gente lo toma como están corrompiendo las lenguas, etcétera, etcétera. Yo no soy tan purista, ¿no? Y de lo que estoy hablando es que de repente los hablantes de cualquier lengua indígena, pues de repente dicen celular, ¿no? Porque de repente, pues no sé, por ejemplo, los nahuablantes tenían un mecanismo muy productivo para generar neologismos, y entre ellos estaba el comécate. Entonces, una manera para decir teléfono era teposcomécate. Entonces ya era un fierro con mecate, y eso, los viejos teléfonos así eran, ¿no? Un fierro con mecate y ese era teléfono, teposcomécate. Y ahora los celulares pues ya no tienen el mecate, pero siguen siendo los teposcomécate. Entonces, no sé en qué medida hay préstamos que deberíamos distinguirlo de los calcos, ¿no? El calco, un poco para el respetable, sería, como decía yo en clase, si te comes un hot dog,
te comes un préstamo, si te comes un perro caliente, te comes un calco, ¿no? Entonces, esta situación del vocabulario, de las cuestiones léxicas, ¿cómo se va moviendo en Yucatán? Sí, bueno, hay tanto calcos como préstamos, ¿no? Y eso hace justamente que, por un lado, el español yucateco sea muy, muy particular, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando yo llegué a la Ciudad de México en el 91, cuando iniciamos en la ENA, Ajá. mi primera reunión con la academia en la oficina de Gloria Ortiz, de repente uno se quedaban con cara de no sé qué, pero no estaban entendiendo lo que yo estaba diciendo, y Gloria y yo hablando y riéndonos hasta que Gloria me dijo, ¿te das cuenta que estos lingüistas no te están entendiendo? Y bueno, Valentín Peralta estaba con que no sé de qué están hablando, ¿no? Y bueno, Valentín es náhuatl, es habría que náhuatl, por eso. aclarar. Por eso. De repente platicamos y damos por sentado todo, ¿no? Pero él es náhuatl. Y bueno, hubo que traducir y en español estándar, y me costó bastante trabajo dejar de usar mis yucatequismos, porque eran parte de mi habla cotidiana, ¿no? Y yo daba por sentado que todo el mundo me estaba entendiendo, ¿no? Y no era así, ¿no? Pero bueno, hay muchas palabras, ¿no? Que nosotros usamos ¿cómo decirlo? Tomamos la raíz del maya, ¿no? Y lo pasamos al español a través de este proceso y lo castellanizamos, como el verbo anolar. Anolar viene del verbo nol en maya, que es desgastar algo en la boca dándole vueltas con la lengua, como, como un caramelo, ¿no? Entonces nosotros anolamos los caramelos. Cuando nos dicen, no, los caramelos se chupan, no, en Yucatán los caramelos se anolan. Sí, lo tienes que desgastar en la lengua, ¿no? Sí. Y bueno, yo me acuerdo que cuando llegué a la Ciudad de México, era que, como en estas épocas, yo de hecho firmé el 16 de agosto, por cierto, y yo llegué con un racimo, bueno, bastantes guayas, y les decía, ¿quieren guayas? Y me decían, ¿qué? ¿Qué Pues es es que eso? nosotros anolamos las guayas. Y Gloria se moría de la risa y decía, bueno, traduce, ¿no? Y el problema, ¿cómo traducimos? Porque la guaya es un fruto conocido como mamoncillo, ¿no? Entonces, esa tiene una semilla que está cubierta de una pulpa, y eso hay que desgastarlo. Nosotros lo anolamos, ¿no? Entonces, pero bueno, este proceso de hacer verbos, anolar es desgastar en la boca, achocar, de choc es el verbo empujar, entonces achocar es meter algo a la fuerza. Sí, entonces a veces digo, ¿me puedo achocar en su conversación? O sea, ¿puedo meterme a la fuerza? ¿No? Y muchos verbos así lo hacemos, le ponemos a, la raíz del maya, ar, er, or, ur, dependiendo, ¿no? del español, y así creamos muchísimos verbos, ¿no? Entonces, no es una simple copia, no, sino que tiene que pasar por este proceso Se de integran. integración, ¿no? Entonces es como que más complicado, ¿no? Pero Sí. por otro lado, no tenemos muchas palabras que no hay manera de traducir. Alush, por ejemplo, men, y que Bueno, hay que ir buscando alguna palabra similar, ¿no? Y un montón de estos, ¿no? Y bueno, en el caso de la lengua maya, obviamente tomamos préstamos de cosas nuevas que necesitamos, ¿no? Pero también hay una actualización constante y como decía, nosotros, así como tomamos para el español y decimos chatear, facebookear, en maya usamos lo mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando abren las oficinas del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y me pidieron ser como investigador el INA parte del Consejo de Vigilancia para que la lengua maya se use bien. Entonces, llego y les pregunto en maya si les llegó mi documento, y me dicen, no,
y la secretaria me dice, Kupata much faxiartikten, ¿me lo puedes faxear de nuevo? ¿No? Entonces, faxear, ¿no? Pero decimos faxiartik, como decías, con la terminación en náhuatl para esto, y aquí con la terminación en maya. Entonces, hay una adaptación, y eso lo hacemos constantemente, y es parte, ¿no? Como nos ponías aquí, parte de la vitalidad, ¿no? Como Sí. lo que vamos viendo y lo que comentaba aquí Gabriela en el chat, ¿no? Justo eso es lo que decía al principio, una de las cosas que buscaba la Academia de la Lengua Maya y los fundadores de ella es mantener la vigencia de la lengua, pero cuidando, ¿no? Que no hubiera este tipo de cuestiones que la afectaran, ¿no? Hoy día vemos que para que justamente se mantenga en buen uso y en todos los niveles comunicativos posibles, pues hay que renovarse, ¿no? Entonces parte de esa innovación se está dando constantemente, ¿no? Y lo vemos en la prensa cuando tenemos que traducir, por ejemplo, una nota de algo que ocurrió, no sé, en Egipto, y que es importante para nosotros ponerlo como notas, a ver, y estos términos, ¿cómo los pasamos? ¿No? Pues con préstamos o adecuándolos, ¿no? Entonces, eso es un papel también en donde la traducción es muy importante y nos falta buenos traductores. Hay traductores que están formándose por los proyectos del INALI y otras instituciones, ¿no? Para traducir en materia legal, en materia jurídica, pero nos falta en materia de salud, en materia de cultura, por ejemplo, cuando igual con Gloria Ortiz y el INA me dijeron, ¿qué harías para que la lengua se conozca? Pues vamos a hacer paisaje lingüístico. Nadie hablaba de paisaje lingüístico cuando nos animamos a hacer las cédulas arqueológicas. Yo participé en eso. Ese es un proyecto que Yo tuve de le eso. propuse a Gloria. Muchas Bueno, cédulas. todas las cédulas, todas Sí. las zonas arqueológicas en la península de Yucatán tienen sus cédulas en maya, ¿no? Sí. Y eso lo hicimos, ¿no? En muchas lenguas. Y allí fue un primer esfuerzo que el INA hizo y que quedó ahí y que afortunadamente se ha mantenido, ¿no? Pero ahora, ¿cómo retransmitir ese conocimiento que tú y yo sabemos de la lingüística o que los arqueólogos saben? Pues hay que traducirlo, hay que difundirlo, y creo que ahí necesitamos gente que pueda hacer no solo traducción, sino también interpretación, ¿no? Y esa es la parte que nos falta, que es justamente lo que puede servir para actualizar el uso de las lenguas nativas, ¿no? Sí. Oye, ya estamos sobre el tiempo. Una última pregunta, disculpándome y pidiéndote que seas breve para ya dar terminado. ¿Qué podemos hacer los hispanófonos en favor de esta lengua? Bien, muy buena pregunta, Paco. Es algo que hemos buscado siempre, ¿no? Por un lado, se cree o se nos ha hecho ver que los culpables de lo que pase con tu lengua, pues eres tú como hablante, ¿no? Sin embargo, creo que lo que ha pasado aquí en Yucatán es que justamente hemos podido convencer también a los no hablantes de que la lengua o el uso de la lengua es un derecho que tanto tú como yo tenemos, ¿no? Y que eso nos permitiría mantener en igualdad de condiciones jurídicas, si se quiere, nuestras lenguas, pero también convencer a los hablantes, ¿no? De que es parte de su propia identidad, es parte de su propio patrimonio, ¿no? Mi propuesta en la península de Yucatán, y es la que estoy manejando desde hace años ante la UNESCO, es la patrimonialización de la lengua maya, y que este patrimonio no es solamente de los hablantes, sino también de los que convivimos con los hablantes. Y ahí los no hablantes también tienen mucho que dar, que ofrecer, y sobre todo, ¿no? El respeto a el uso lingüístico de todas las lenguas. Creo que por ahí es donde tenemos que transitar y donde los medios nos ayudan en mucho en difundir, en poner al mismo nivel las lenguas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer, y por eso también agradezco este espacio para que escuchen algo de lo que podemos aportar también como investigadores del INA, ¿no? Ok.
Muy bien, los agradecidos somos nosotros. Bueno, siempre terminamos recomendando algunas lecturas. Yo digo que deberíamos recomendar a los clásicos yucatecos porque de repente constato que los muchachos no los conocen y en este sentido creo que en todas las casas deben tener por lo menos, qué sé yo, el libro de los libros del Chilán Balán que tradujeron Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón. Canek, que es una belleza, la historia y leyenda de un héroe maya, Hermilo Abreu Gómez, y también recomendaría La Guerra de Castas de Yucatán de Nelson Reed. Bueno, creo que también, siendo tú nuestro invitado, debería recomendar este gran diccionario. Es un gran diccionario, ¿sí? Es un gran diccionario que ya está ajado porque lo uso yo creo que hasta más que el Cordemex. Pero en el diccionario de repente ha sido un poco, me gusta que traiga la cantidad y que traiga el tono, pero de repente no es un poco controvertido el tono, no has encontrado, digamos, puntos de vista diferentes en cuanto a que si el maya yucateco es tonal. Sí, fíjate que por mucho tiempo fue una de las discusiones que teníamos, ¿no? ¿Por qué tener muchas vocales, ¿no? ¿Por qué copiar la diéresis, por ejemplo, o el saltillo del español, si eso es español y no maya, ¿no? Pero justo cuando empezamos a mostrar que cada vocal cambia el sentido de una palabra, y siempre lo hago con 5 ejemplos, ¿no? Chac, 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 chac. Son 5 vocales. Y cada una tiene diferentes significados. Chac, rojo, chac, coser, chac, lluvia, chac, almidón y chac, sagú. Y bueno, 5 palabras diferentes. Y lo único que cambia es la prolongación de la vocal o el tono de la vocal, ¿no? Entonces, y así podríamos tener ejemplos para todas las vocales. Entonces, si le cambias el tono, en lugar de pedir lluvia, puedes estar pidiendo almidón, por ejemplo. El chachac. Vete a saber qué estoy pidiendo en el chachac. Oye, Fidencio, por favor, yo te pediría que concluyas y mandes un mensaje de despedida a nuestros radioescuchas, breve. Y si lo haces primero en maya y luego en español, el agradecimiento es de 360 grados. Hachmalotun, nibola el tesh, kima kimolo chinguantaltahuetelesh, tumen hachkana, kapachak uyubal, bashu belal, tulaka lekmaswalt anova, yetel shan beya, kupata tun cha oltik, tan oltik, yetel, kupata chikbesiko, nibola el tesh. Pues bueno, buenas tardes, buen día. Agradezco mucho esta oportunidad y también los invito a que escuchen, promuevan, difundan, usen las lenguas indígenas porque es la única manera de poder buscar nuevos caminos y creo que todos podemos hacer algo por ellas. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de la transmisión. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia agradecemos su atención. Soy Francisco Barriga, conductor de este programa realizado en apoyo al conocimiento y difusión de las lenguas de México. Agradecemos a nuestro invitado, Fidencio Briceño Chel, su presencia e inteligente participación. Esta es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación del INA a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales, controles técnicos y postproducción, Rubén Martínez, apoyos, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Les invitamos a consultar más de nuestra programación a través de www.radio.ina.gov.mx. Dicho lo anterior, me despido con el compromiso implicado en la expresión "estamos hablados". La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron Sembrando voces, cosechando ideas. Los indígenas tienen la palabra. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.